Has tocado un árbol antes. Lo tocaste y te fuiste. Algo que no podías ver y no podías sentir comenzó dentro de tu cuerpo en el momento en que tu mano tocó esa corteza, y seguía activo 7 días después. Y lo que tocaste no es lo que crees que es. La pregunta que nadie hace es ¿por qué? ¿Qué le está haciendo un árbol a tu cuerpo sin una sola pastilla química? La respuesta involucra de que está hecho realmente la madera, que está pasando debajo de cada suelo de bosque, y porque el ser vivo más antiguo de la Tierra nunca ha envejecido un solo día. Extiende tu mano frente a ti. Mira las puntas de tus dedos. Has tocado miles de cosas hoy. Una perilla, una taza de café, tu teléfono, la tela de tu ropa. Nunca has tocado ninguna de ellas. Ni una sola vez en toda tu vida. Las nubes de electrones alrededor de los átomos en tu piel repelen las nubes de electrones en todo lo que intentas alcanzar. La fuerza electromagnética empuja de vuelta a través de un espacio que nunca se cierra. Lo que sientes como contacto es fuerza a través de espacio vacío. Cada textura que has conocido, cada apretón de manos, cada superficie contra la que has presionado tu palma. Repulsión electromagnética. Tu cerebro interpreta la fuerza como tacto, pero el espacio siempre está ahí. Así que cuando pones tu mano en un árbol, tu pie no toca la corteza, pero algo sí cruza ese espacio. No a través de contacto, a través del aire entre ustedes. Y la física de lo que cruza ese espacio es lo primero que nadie nunca explica. Los árboles liberan moléculas al aire a su alrededor. No ocasionalmente, constantemente. Son compuestos orgánicos volátiles, moléculas con masa molecular lo suficientemente baja y presión de vapor lo suficientemente alta para pasar de líquido a gas a temperaturas ordinarias y presión atmosférica. Ese es un umbral de física, no de biología. Si una molécula se vuelve aerotransportada depende de las fuerzas intermoleculares, que tan fuertes se agarran las moléculas entre sí. Por debajo de cierto peso molecular y por encima de cierta presión de vapor, la molécula escapa a la fase gaseosa. Alfa-pineno, beta-pineno, delimoneno, 1,8-cineol. Estas moléculas son lo suficientemente ligeras y están lo suficientemente débilmente unidas como para flotar. Tienen un nombre, fitoncidas. Y esa palabra no significa lo que la gente que vende aceites esenciales quiere que creas. Fue acuñada en 1928 por un biólogo ruso llamado Boris Tokin, y literalmente se traduce como exterminado por la planta. Son armas de defensa química. Los árboles las fabrican para matar bacterias, hongos e insectos que amenazan la supervivencia del árbol. El árbol no está liberando aromas agradables. Está librando una guerra química contra todo lo suficientemente pequeño como para ser destruido por moléculas aerotransportadas. Aquí está la física que importa. Una vez que estas moléculas entran en la fase gaseosa, siguen las mismas reglas que sigue cualquier gas. La ley de difusión de Fick. Las moléculas se mueven de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración a lo largo de un gradiente. El árbol es la fuente. Máxima concentración en la superficie de la corteza. El aire alrededor del árbol es el campo de gradiente. La concentración cae con la distancia según una relación inversa. 1 hectárea de bosque de pinos, aproximadamente 2,5 hectáreas de acres, libera aproximadamente 5 kilogramos de fitoncidas al aire cada día. 5 kilogramos de moléculas antimicrobianas difundiéndose hacia afuera, esterilizando la atmósfera conforme avanzan. El aire del bosque contiene de 200 a 300 células bacterianas por metro cúbico. El aire de la ciudad contiene miles. El campo de difusión alrededor del árbol es, en un sentido medible, una zona de esterilización. Cuando estás parado cerca de un árbol, estás parado dentro de esta nube de difusión. Cuando tocas la corteza, estás en el punto de máxima concentración. Tus pulmones jalan aproximadamente de 6 a 8 litros de aire por minuto en reposo. Cada respiración lleva estas moléculas a través de la delgada membrana de tus alvéolos y hace tu torrente sanguíneo. La física es simple, difusión en fase gaseosa hacia un sistema biológico de baja presión. Las consecuencias no son simples en absoluto. Una vez que estas moléculas cruzan hacia tus pulmones, algo medible sucede. En 2009, un equipo de investigación liderado por el Dr. Lee en la Escuela Médica Nippon en Tokio expuso sujetos humanos a fitoncidas y midió lo que pasó con sus células inmunitarias durante las semanas siguientes. Las células asesinas naturales, una clase específica de linfocitos cuya función es identificar y destruir células tumorales y células infectadas por virus, mostraron un aumento significativo en su actividad. No por horas, no por un día. El aumento en la actividad de las células asesinas naturales duró más de 7 días tras una sola exposición.
La exposición prolongada durante 2 o 3 días en un bosque produjo efectos que duraron más de 30 días. Los mismos estudios midieron concentraciones de adrenalina y noradrenalina en la orina de los sujetos y encontraron reducciones significativas. Las hormonas del estrés que impulsan tu respuesta de lucha o huida disminuyeron físicamente en presencia de estas moléculas en difusión. Piensa en eso. Compuestos moleculares siguiendo un gradiente de concentración a través de un espacio de aire, entrando por el sistema respiratorio y alterando el comportamiento de células inmunitarias específicas durante semanas. No relajación, no aire fresco, no placebo. Física de difusión, entregando un resultado biológico medible. Pero hay un segundo mecanismo operando a través del mismo árbol al mismo tiempo. Transferencia de electrones. Un árbol es un conductor eléctrico. Su sistema de raíces está en contacto directo con la superficie de la Tierra, que lleva una carga neta negativa, una carga mantenida por el circuito eléctrico global impulsado por aproximadamente 2000 tormentas eléctricas activas en cualquier momento alrededor del planeta. Cuando tu piel conductora contacta a un conductor conectado a Tierra, la carga fluye. Los electrones se mueven de la Tierra a través del árbol hacia tu cuerpo. Un estudio publicado en 2013 midió lo que esto le hace a la sangre humana. La conexión a Tierra aumentó el potencial Z en los glóbulos rojos, la carga eléctrica en la superficie celular que determina que tan fuertemente las células se repelen entre sí. Mayor potencial Z significa que tus glóbulos rojos se separan en lugar de aglomerarse, un cambio medible en la viscosidad sanguínea por transferencia de electrones a través de un tronco de árbol conectado al suelo bajo tus pies. Hay una tercera capa, y esta es un truco que tu propio sistema nervioso te juega. Conductividad térmica. La madera conduce el calor aproximadamente 1000 veces más lento que el metal. Cuando envuelves tu mano alrededor de un barandal de metal en una mañana fría, el metal te arranca el calor de la piel. Se siente helado. La madera no hace esto. Tu mano se mantiene cálida y tu cerebro lee esa calidez como confort, como si el objeto te estuviera dando algo. Pero el árbol no te está dando calor. Simplemente está fallando en quitártelo. Tu sistema nervioso no puede distinguir entre un objeto que provee calor y un objeto que no lo conduce hacia afuera. Termofísica creando una ilusión neurológica de calidez que no tiene nada que ver con el árbol y todo que ver con coeficientes de conductividad. Así que 3 mecanismos de física. Difusión molecular entregando compuestos antimicrobianos a lo largo de gradientes de concentración. Transferencia de electrones modificando la carga de células sanguíneas a través de un conductor conectado a Tierra. Conductividad térmica generando una ilusión de confort en la corteza somatosensorial. Todos medibles. Todos operando a través del espacio de aire entre tu piel y la corteza. No metáfora, física. Ahora quiero que pienses en el árbol en sí. Has estado pensando en lo que te hace a ti. Piensa en lo que realmente es. Un roble maduro pesa alrededor de 4.500 kilogramos. La conservación de masa, uno de los principios más antiguos de la física, dice que ese peso vino de algún lado. Cada átomo en ese tronco existía antes de que el árbol existiera. Entonces, ¿de dónde vinieron 4.500 kilogramos? Bueno, la respuesta obvia es el suelo. Las raíces van profundo, jalan material hacia arriba. El material se convierte en árbol. Se siente correcto. Y un hombre llamado Jean-Baptiste Van Helmont pensó lo mismo. En 1648, diseñó uno de los experimentos más elegantes en la historia de la biología. Secó 90 kilogramos de tierra en un horno, la pesó con precisión y la colocó en una gran maceta de barro. Plantó un sauce de 2 kilogramos. Luego cubrió la maceta con una tapa perforada de estaño para mantener fuera el polvo y los residuos del aire. Durante 5 años. 5 años. Regó ese árbol con nada más que agua de lluvia o agua destilada. Mantuvo el sistema controlado. Fue meticuloso. Cuando finalmente arrancó el árbol y pesó todo, el sauce había crecido a 77 kilogramos. Había ganado 75 kilogramos de masa sólida, corteza, madera, raíces, ramas. Secó la tierra y la pesó de nuevo. Había perdido menos de 57 gramos. 75 kilogramos de masa habían aparecido y no habían venido del suelo. Van Helmont concluyó que debió haber venido del agua. Conjetura razonable. El agua era lo único que había añadido. Pero piénsalo más cuidadosamente. El agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es el elemento más ligero del universo. Un protón, un electrón, casi nada de masa. Y la madera, el material estructural duro y denso de un árbol, está hecha de carbono. El carbono es un átomo más pesado.
6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. Aproximadamente 50% del peso seco de cualquier árbol son átomos de carbono. No hidrógeno, no oxígeno, carbono. ¿De dónde viene carbono? No del agua. El agua no contiene carbono. No del suelo. El suelo apenas cambió. Todos los minerales que un árbol extrae del suelo, calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, juntos representan solo del 1 al 2% de la masa seca total. Cantidades traza. El agua contribuyó hidrógeno y oxígeno. Sí, pero el carbono, el grueso del árbol, lo que hace que la madera sea dura y densa y estructural, no vino del agua y no vino del suelo. Van Helmont había eliminado 2 respuestas. Estaba atorado, y la respuesta correcta estaba, en el sentido más literal, rodeándolo. Entonces, ¿de dónde vino? Este es un genuino acertijo de física, y la respuesta es una de las más hermosas en toda la ciencia. Vino de un gas, dióxido de carbono, CO, una molécula que constituye apenas el 0.04% de la atmósfera. Un gas traza invisible flotando en el aire alrededor del experimento de Van Helmont todo el tiempo que lo estuvo realizando. Los árboles jalan dióxido de carbono a través de poros diminutos en sus hojas llamados estomas. Dentro de la hoja, separan el átomo de carbono de la molécula de CO, encadenan esos átomos de carbono en glucosa, CHO, y liberan el oxígeno sobrante. Ese oxígeno liberado es el aire que respiras. Cada respiración que tomas existe porque un árbol en algún lugar separó el carbono de la atmósfera y descartó el oxígeno como desecho. Pero el mecanismo de esa separación, aquí es donde la física es extraordinaria. Pon tu mano sobre la superficie de madera más cercana ahora mismo. Un escritorio, un marco de puerta, una repisa. Lo que estás tocando fue ensamblado por la luz de las estrellas. La luz solar es radiación electromagnética viajando a 300 millones de metros por segundo desde una estrella a 150 millones de kilómetros de distancia. Cuando un fotón de la longitud de onda correcta, aproximadamente 400 a 700 nanómetros, el espectro visible, golpea una molécula de clorofila en una hoja, lanza un electrón a un estado de energía más alto. Ese electrón ha absorbido la energía del fotón. Ahora está inestable, excitado, cargando más energía de la que debería. Entra en una cadena de transporte de electrones, una secuencia de máquinas moleculares incrustadas en la membrana del cloroplasto, y su energía es extraída paso a paso para construir ATP, la molécula universal de energía de la biología. Ese ATP luego impulsa la reacción más termodinámicamente improbable en el mundo viviente, romper el dióxido de carbono. El CO es una de las moléculas pequeñas más estables en la naturaleza. El enlace entre carbono y oxígeno es fuerte. Se necesita energía real para romperlo. El ATP provee esa energía. El átomo de carbono es liberado de sus compañeros de oxígeno y el árbol lo forja en glucosa a través de nuevos enlaces electromagnéticos. Carbono con carbono con carbono con carbono. Una cadena, una estructura, un sólido. La glucosa se convierte en celulosa, largas cadenas repetitivas de carbono, hidrógeno y oxígeno que forman las paredes estructurales de cada célula vegetal. La celulosa se refuerza con lignina, un polímero de carbono más duro y complejo que llena los espacios entre las fibras de celulosa y le da a la madera su rigidez y su resistencia a la compresión. Energía electromagnética de una estrella, capturada por una molécula de pigmento, convertida en energía de enlace químico que mantiene átomos de carbono en posiciones fijas. Eso no es una metáfora. Ese es el mecanismo molecular. Energía de fotones entra, materia sólida sale. Un roble de 4.500 kilogramos es aire solidificado. Atmósfera cristalizada construida átomo por átomo a partir de un gas invisible, ensamblada por luz estelar capturada. Conservación de masa y conservación de energía, ambas satisfechas. Aquí está la parte de esta historia que encuentro conmovedora. Van Helmont, el hombre que diseñó ese hermoso experimento, el hombre que probó definitivamente que la masa no venía del suelo, pasó años tratando de averiguar de dónde vino. Y la respuesta estaba flotando invisiblemente frente a su cara todo el tiempo. Pero aquí está el giro que hace la historia extraordinaria. Van Helmont acuñó la palabra gas. La derivó de la palabra griega chaos para describir los vapores invisibles que seguía encontrando en sus experimentos químicos. Fue la primera persona en la historia en reconocer que había diferentes tipos de aire invisible, que el dióxido de carbono era una sustancia distinta diferente de la atmósfera regular. Inventó la palabra para la cosa misma que contenía su respuesta, y aún así la pasó por alto.
El hombre que nombró los gases no pudo ver que un gas estaba construyendo su árbol. Piensa en eso. Cada tabla de madera en tu casa, cada página de cada libro que has sostenido, cada bosque en este planeta, todo fue alguna vez dióxido de carbono invisible flotando en la atmósfera. Cuando tocas un árbol, estás tocando siglos de energía electromagnética de una estrella, encerrada en enlaces químicos entre átomos de carbono sacados del aire. Esto es lo que eso significa para ti ahora mismo. Cada respiración que exhalas contiene dióxido de carbono, CO saliendo de tus pulmones. Algunos de esos átomos de carbono fueron alguna vez parte de la comida que comiste, que alguna vez fue una planta, que jaló esos átomos del aire, que obtuvo esos átomos del aire. Estás exhalando átomos que han pasado por el ciclo antes. El carbono en tu aliento fue alguna vez un árbol, o una brizna de hierba, o un helecho de 300 millones de años. Y el árbol junto al que estás parado ahora mismo está jalando algunos de esos átomos de vuelta a través de sus hojas, separando el carbono, construyéndolo en madera. Tú estás exhalando lo que el árbol está inhalando. Eres parte del mismo ciclo de carbono, la misma física, la misma ley de conservación, corriendo en direcciones opuestas. Pero has estado pensando en este árbol como si estuviera parado solo. Un solo organismo, una cosa solitaria enraizada en un lugar. No lo es. Y aquí es donde la historia cambia. A principios de los años 90, una joven ecóloga forestal llamada Suzanne Simard estaba trabajando para el Ministerio de Bosques de Columbia Británica. Su trabajo era ayudar a mejorar las prácticas forestales, específicamente averiguar cómo hacer que las zonas taladas y replantadas crecieran más rápido. La práctica estándar en ese momento era arrasar todo, cortar los árboles comerciales, buldocear la vegetación restante, plantar filas de plántulas de abeto Douglas en suelo limpio. Y las plántulas seguían muriendo. Nadie podía averiguar por qué. Tenían luz solar, agua, suelo, espacio, todo lo que un árbol debería necesitar. Pero morían a tasas mucho más altas que las plántulas creciendo en bosques naturales con árboles más viejos alrededor. Simard tenía una idea que sus colegas no tomaron en serio. Sospechaba que las plántulas morían porque habían sido cortadas de algo subterráneo, algo que las conectaba a todos los demás árboles. Propuso que los árboles en un bosque natural compartían recursos a través de redes fúngicas en el suelo y que las plántulas de la tala estaban muriendo de hambre porque la red había sido destruida. Tienes que entender cómo sonaba esto en los años 90. El modelo prevaleciente de ecología forestal era la competencia. Los árboles compiten por luz, agua, nutrientes. El bosque es una arena, cada árbol por sí mismo. La idea de que los árboles estaban cooperando, compartiendo carbono, alimentándose mutuamente, sonaba como misticismo, no como ciencia. Simard fue descartada. Ha hablado abiertamente sobre colegas superiores diciéndole que este trabajo acabaría con su carrera. Diseñó el experimento de todas formas. Fue al bosque con bolsas de plástico, jeringas, un contador Geiger y dos isótopos radiactivos diferentes de carbono 14 y carbono 13. Cubrió plántulas individuales de abedul y abeto con bolsas selladas, inyectó aire conteniendo el CO radiactivo y dejó que los árboles fotosintetizaran el carbono marcado en sus tejidos. Luego esperó. Pasaron las horas. Se movió a los árboles vecinos, árboles que habían estado creciendo cerca pero nunca habían sido expuestos a ninguno de los gases trazadores, y probó sus tejidos con el contador Geiger. El contador hizo clic. Carbono radiactivo estaba dentro de árboles a los que nunca se les había dado nada. El carbono estaba fluyendo entre árboles a través de vías subterráneas, no a través del aire. Ella había sellado el sistema. No a través del agua del suelo. Las firmas isotópicas no correspondían. A través de algo físico, algo estructural, conectando sistema de raíces con sistema de raíces debajo de la superficie. Simard ha descrito el momento en que vio al contador Geiger responder en un árbol no expuesto. Supo en ese momento que la red era real. Las vías son redes micorrízicas, hilos fúngicos, hifas, más delgados que un cabello humano, que crecen desde las puntas de las raíces de los árboles y se extienden hacia afuera a través del suelo, conectando el sistema de raíces de un árbol con el de otro. Una sola red fúngica puede abarcar un bosque entero. Una cucharadita de suelo de bosque saludable contiene kilómetros de estos hilos, una densidad de conexión que hace la red notablemente robusta. La topología de estas conexiones asemeja a lo que los científicos de redes llaman una red libre de escala, una estructura matemática donde unos pocos nodos tienen enormes cantidades de conexiones mientras la mayoría de los nodos tienen pocas. La misma arquitectura que se encuentra en el Internet,
en los mapas de rutas aéreas, en las conexiones neuronales de un cerebro. Los árboles más viejos y más grandes son los concentradores, los nodos de mayor grado. Los árboles más jóvenes son los nodos periféricos conectados a ellos. Kevin Baylor, uno de los estudiantes de posgrado de CIMARD, usó análisis de ADN para mapear las conexiones físicas en un bosque entero de abeto Douglas. Virtualmente cada árbol estaba conectado. La red no eran parches dispersos de conexión. Era una telaraña continua. Y el tráfico fluyendo a través de esta red no es trivial. El abedul de papel y el abeto Douglas intercambian carbono estacionalmente. En verano, cuando los abetos Douglas jóvenes están sombreados por el dosel y luchan para fotosintetizar, los abedules envían carbono a través de las conexiones fúngicas para sostenerlos. En invierno, cuando el abedul ha tirado sus hojas y no puede producir azúcar, el abeto devuelve el favor. La red redistribuye recursos de superávit a déficit, una especie de equilibración a través de nodos conectados impulsada por gradientes de concentración. La misma física de difusión que gobierna las fitoncidas en el aire gobierna el flujo de carbono bajo tierra. Pero no son solo nutrientes. Señales químicas se propagan a través de la red. Cuando un abeto Douglas es atacado por insectos y sufre daño en sus tejidos, libera compuestos de defensa en la red micorrícica. Los árboles vecinos, incluyendo diferentes especies conectadas a través de la misma telaraña fúngica, comienzan a producir enzimas de defensa antes de que los insectos los hayan alcanzado. Información transmitida a través de un sustrato físico, no luz, no sonido. Química viajando a través de fibra fúngica en la oscuridad debajo del suelo del bosque. Los árboles más viejos en un bosque, CIMARD los llama árboles madre, funcionan como los nodos de mayor grado en la red. Tienen la mayor cantidad de conexiones fúngicas, el mayor flujo de recursos, y hacen algo que sorprendió incluso a CIMARD. Reconocen a sus propios descendientes. Usando análisis de ADN, su equipo mapeó que plántulas recibían más carbono de cuáles árboles maduros. Los árboles madre enviaban significativamente más carbono a plántulas genéticamente relacionadas que a las no relacionadas creciendo la misma distancia. También ajustaban la arquitectura de sus raíces, retirando físicamente sus propias raíces para hacer espacio para que sus plántulas se establecieran. Y cuando un árbol madre está muriendo, cuando la enfermedad o el daño lo está matando, descarga sus reservas de carbono en la red. Un pulso masivo de recursos empujado hacia afuera, a los árboles conectados, antes de que el concentrador se desconecte. Un acto final de distribución desde un nodo moribundo. Piensa en eso. Un árbol que reconoce a sus descendientes, los alimenta preferencialmente, les hace espacio físico, y cuando muere, envía todo lo que le queda a la red para los demás. El trabajo de CIMARD ha sido debatido. Algunos investigadores argumentan que la escala y significancia de la comunicación de la red puede estar sobreestimada en relatos populares, y han publicado críticas. CIMARD y otros han publicado respuestas detalladas. Así es como la ciencia se refina: afirmación, prueba, contraafirmación, nuevos datos. Pero el hallazgo central descansa sobre evidencia experimental sólida. Los árboles se conectan bajo tierra a través de redes fúngicas. Carbono, agua, nutrientes y señales químicas se mueven entre ellos. La red es real. Ahora, cuando tocas un solo árbol, no estás tocando un individuo. Estás tocando un nodo en un sistema distribuido que se extiende debajo de tus pies en todas las direcciones. El suelo del bosque es una telaraña de fibra biológica transportando masa e información entre organismos que han estado conectados durante siglos. Te dije al principio que el ser vivo más antiguo de la Tierra nunca ha envejecido un solo día. Déjame decirte a qué me refiero. En las montañas blancas de California, en un paisaje hostil de roca azotada por el viento y aire delgado, hay un pino brislecone llamado Matusalén. Tiene 4.857 años. Era un árbol vivo cuando las pirámides egipcias estaban en construcción. Ha estado fotosintetizando continuamente a través del ascenso y caída de cada civilización en la historia humana registrada. El Servicio Forestal de Estados Unidos mantiene su ubicación exacta en secreto porque temen lo que la gente podría hacerle si pudieran encontrarlo. Hubo otro pino brislecone. Era aún más viejo, al menos 4.862 años, posiblemente más de 5.000. En 1964, un estudiante de posgrado de geografía llamado Donald Curry estaba estudiando la historia glaciar en el este de Nevada. Estaba perforando pinos brislecone para contar sus anillos de crecimiento para datos climáticos. Dendrocronología estándar. Su barrena de incremento se atoró en un árbol en particular. La herramienta se trabó y no pudo extraerla.
Pidió permiso al Servicio Forestal de Estados Unidos para cortar el árbol y recuperar su equipo y obtener una muestra. Dijeron que sí. Lo cortó. Y solo después de que empezó a contar los anillos de crecimiento en el tocón, pacientemente, anillo por anillo, trabajando hacia adentro desde la corteza hasta el duramen, se dio cuenta de lo que había hecho. El conteo pasó de 1000, pasó de 2000, pasó de 3000, pasó de 4000. Había destruido el organismo vivo más antiguo conocido en la Tierra. Casi 5000 años de vida continua. Un árbol que había estado fotosintetizando desde antes de la invención de la escritura, desde antes de la rueda, desde antes de cualquier civilización humana que todavía existe, terminó porque una herramienta de perforación se atoró y un burócrata firmó un permiso. Curray nunca se recuperó completamente. Rara vez habló del incidente por el resto de su carrera. Deja que eso se asiente. Ahora, estos árboles sobreviven no por ser fuertes. Sobreviven por estar mayormente muertos. Los pinos bristlecone usan algo llamado arquitectura sectorizada. En cualquier momento dado, solo una franja estrecha de corteza en el árbol está viva, una delgada cinta de cambium vivo conectando una pequeña sección de raíces con un puñado de agujas verdes. El 95% del árbol es madera muerta. Pero esa madera muerta es tan densa y tan saturada de resina que no se pudre. Se erosiona como piedra, desgastada por el viento y el hielo durante milenios en lugar de ser consumida por bacterias. Las agujas permanecen en las ramas durante 40 años, conservando la energía que otros árboles gastan regenerando hojas cada primavera. El árbol sacrificó casi todo de sí mismo para mantener viva una astilla. Ahora, aquí está la pregunta que importa. ¿Por qué los árboles no envejecen? Tú envejeces. Cada animal envejece. Ahora mismo, mientras escuchas esto, tus telómeros, las tapas protectoras en los extremos de tus cromosomas, son más cortos de lo que eran hace 10 años. Cada vez que una de tus células se divide, esas tapas se acortan un poco. Tu ADN está acumulando errores de copiado con cada división. Tus células están perdiendo gradualmente la capacidad de replicarse con precisión. Esto es en esencia programada. No es una enfermedad. Es una característica incorporada en la biología animal. Tienes un reloj dentro de cada célula de tu cuerpo y está contando hacia atrás. Los árboles no tienen este reloj. Sus células meristemáticas, las células en división en las puntas de cada raíz y rama, se replican indefinidamente. La capa de cambium, ese delgado anillo de tejido vivo justo debajo de la corteza, produce madera fresca y corteza fresca cada año sin degradación. Investigadores estudiando pinos bristlecone antiguos encontraron algo extraordinario. La actividad de la telomerasa, la enzima que reconstruye los telómeros, la misma cosa que se desgasta en tus células, era mayor en los árboles más viejos que en los jóvenes. Entre más viejo el árbol, más activamente mantenía sus cromosomas. Las células de un pino bristlecone de 5000 años no muestran indicación molecular de saber qué tan viejas son. Entonces, ¿qué los mata? Párate un momento si puedes. Siente tu peso presionando contra el piso a través de tus pies. Siente la gravedad jalando directamente hacia abajo a través de tu cuerpo. Ahora imagina esa fuerza, pero amplificada por 4500 kilogramos de masa jalando agua 90 metros directamente hacia arriba desde las raíces hasta la copa a través de columnas más delgadas que un popote. La física los mata, no la biología. La física. La fuerza del viento escala con el área de superficie, y el área de superficie aumenta con el cuadrado de la altura. Un árbol el doble de alto captura 4 veces la carga de viento. En una tormenta, el momento flector en la base del tronco aumenta no solo con la velocidad del viento, sino con el brazo de palanca de toda la copa actuando a esa altura. Los árboles más altos no solo capturan más viento, amplifican la fuerza a través de apalancamiento mecánico. El transporte de agua a través del xilema, las columnas estrechas de células muertas que jalan agua hacia arriba puramente por tensión, sin bomba, sin corazón, solo la fuerza cohesiva de las moléculas de agua agarrándose unas a otras en una cadena ininterrumpida de la raíz a la hoja, requiere presión negativa cada vez más extrema conforme el árbol crece más alto. A 30 metros, el sistema ya está bajo tensión significativa. A 90 metros, la presión negativa se acerca a lo que los físicos llaman el límite de cavitación, el punto donde el agua literalmente se desgarra. Los gases disueltos forman burbujas, la columna se rompe y la línea de transporte falla. Por eso los árboles más altos de la Tierra, las secuoyas costeras a aproximadamente 115 metros, están cerca del máximo teórico. No porque su biología no pueda crecer más alto, porque la física del agua bajo tensión no lo permite.
Y luego está la ley del cuadrado cubo. La masa escala con el cubo de la altura. La resistencia de la sección transversal del tronco escala solo con el cuadrado. Cada centímetro de crecimiento hace la estructura proporcionalmente más débil relativa a su propio peso. Eventualmente, la física se acumula. Los rayos encuentran el punto más alto. El viento atrapa la superficie más grande. La sequía rompe las columnas de agua. Los insectos explotan la primera herida. El fuego arrasa. La estructura falla. Pero las células vivas y en división de cambium, estaban bien. Hubieran seguido adelante. La biología no falló. La ingeniería sí. El pino bristlecone resolvió esto negándose a crecer. Quedándose pequeño. Creciendo lentamente. A veces menos de 2 centímetros de madera nueva por siglo. Sacrificando altura y masa y área de superficie para minimizar la carga de viento, minimizar las demandas de transporte de agua, minimizar el estrés estructural. Intercambió escala por tiempo. Y funcionó por casi 5.000 años, hasta que la herramienta de un estudiante de posgrado se atoró. Hay algo muy interesante en esto. Cada árbol en la Tierra está atrapado entre dos fuerzas. Su biología quiere seguir adelante, células dividiéndose, cambium creciendo, vida continuando sin ningún límite interno. Pero su física es una cuenta regresiva. Cada anillo de crecimiento añade masa, añade altura, añade área de superficie, acerca la estructura a un incremento más al límite de escala donde algo externo la destruirá. Los árboles son organismos biológicamente inmortales viviendo dentro de estructuras que la física eventualmente romperá. Párate junto a cualquier árbol y piensa en lo que ahora sabes. Junto a lo que realmente estás parado. Estás tocando aire solidificado. Átomos de carbono sacados de la atmósfera y forjados en enlaces químicos por energía electromagnética capturada de una estrella a 150 millones de kilómetros. La madera bajo tu mano son siglos de luz estelar hecha sólida. Y ahora mismo, sin que sientas nada, 3 mecanismos de física están operando en tu cuerpo a través del espacio entre tu piel y esa corteza. La difusión molecular está entregando compuestos antimicrobianos a lo largo de un gradiente de concentración, compuestos que alterarán la actividad de tus células asesinas naturales durante los próximos 7 días. Los electrones están fluyendo del suelo a través del tronco hacia tu cuerpo, modificando la carga eléctrica en tus glóbulos rojos. Y tu cerebro está registrando calidez que no existe, una ilusión térmica creada por coeficientes de baja conductividad que tu sistema nervioso no tiene forma de distinguir de calidez real. Debajo de tus pies, una red libre de escala de hilos fúngicos conecta este árbol con cada otro árbol a su alrededor, redistribuyendo carbono y señales químicas a través de una telaraña que estaba operando antes de que nacieras y continuará después de que te vayas. El árbol que estás tocando no es un individuo, es un nodo. Reconoce a sus descendientes. Los alimenta a través de la red. Y cuando esté muriendo, enviará todo lo que le queda al sistema para los demás. Y el árbol en sí, las células vivas en su cambium, puede ser funcionalmente inmortal, dividiéndose sin degradación. Telomerasa reconstruyendo, sin reloj biológico, sin caducidad, limitado no por el envejecimiento, no por la enfermedad, no por ninguna falla de sus propias células, sino por la ley del cuadrado cubo, por la fuerza del viento, por el límite de cavitación del agua bajo tensión a 90 metros sobre el suelo. La física escribe el acta de defunción de cada árbol en la Tierra, nunca la biología. Tocaste un árbol una vez. Lo tocaste y te fuiste y pensaste que nada había cambiado. Todo había cambiado, solo que no podías verlo. Tampoco pudo Van Helmont, el hombre que inventó la palabra para lo que no podía ver, que tuvo la respuesta en el aire a su alrededor durante 5 años y nunca la reconoció. Sabes, una flor no se vuelve menos hermosa cuando entiendes la física, se vuelve algo más. Y lo mismo es cierto para cada árbol junto a que has pasado sin detenerte. Toca uno mañana, no porque sea espiritual, porque es física.